Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina de Medici, conocida como la Reina Negra. Ella fue una de las mujeres más poderosas de su época y es considerada por muchos historiadores como una reina muy cruel. Además, ella estuvo muy ligada al mundo de la astrología y del esoterismo. Esta biografía está realizada por petición de Manuel Cervantes, Majo H., Medina Alba, Norma Leija, Zulimar Núñez, Anthony Apolo, Diana Carolina Posada, Lena Pliseski, Martín Tello y Alejandro Marini Cardona. Catalina María Rómula di Lorenzo de Medici nació el 13 de abril de 1519 en Florencia, Italia. Fue hija del duque Lorenzo II de Medici y de la esposa de este, la condesa Magdalena de la Tour de Auvernia. Catalina fue la única hija de la pareja. Ella era descendiente por vía paterna de los conocidísimos Medici, una de las más importantes y poderosas familias de Italia, y por vía materna descendía de una de las familias más prestigiosas de Francia. El nacimiento de Catalina fue una gran alegría para sus padres. Estos se mostraron muy felices pese a no haber tenido un hijo varón, pero la felicidad duró muy poco, ya que 15 días después de su nacimiento, su madre falleció de fiebres puerperales y pocos días después también falleció su padre de sífilis. Catalina había quedado huérfana de ambos padres sin haber llegado a cumplir un mes de vida, así que pasó a estar bajo el cuidado de su abuela paterna, Alfonsina Orsini. Cuando Catalina aún no había cumplido un año de edad, perdió a su abuela y pasó a estar bajo el cuidado de su tía paterna, Clarice Strozzi, pero estuvo poco tiempo con ella, ya que enseguida Catalina fue internada en un convento. En el año 1523, su tío fue elegido papa bajo el nombre de Clemente VII, y lo primero que hizo fue sacar a su sobrina del convento y llevarla a Roma, instalándose en el Palacio Medici. En el año 1527, la familia Medici fue expulsada de Florencia, perdiendo gran parte de su poder, y Catalina empezó a ir de convento en convento, al menos durante un par de años. En el año 1520, el Papa Clemente VII coronó a Carlos I de España como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y este, a cambio, ayudó a los Medici a retomar su poder e instalarse de nuevo en Florencia. Esto no le gustó a los enemigos de la familia, y enseguida se empezó a exigir que Catalina fuera sacada del convento para abusar de ella, asesinarla y dejar su cuerpo desnudo encadenado a las murallas de la ciudad. Por aquel tiempo, ella tan solo tenía 10 años. El Papa tuvo miedo de que realmente se llevaran a cabo estas amenazas y sacó de inmediato a su sobrina del convento, llevándola de nuevo junto a él a Roma. El Papa Clemente adoraba muchísimo a su sobrina y la quería como si fuera su propia hija, así que pronto empezó a buscar un prometido para ella. Buscaba desesperadamente el bienestar y la seguridad de su sobrina, ya que tenía miedo de que la pudieran hacer daño o incluso asesinarla. Por aquellos años, Catalina era una jovencita de estatura baja, delgada, de ojos saltones. No era muy bella, pero sí era muy inteligente, avispada, astuta y calculadora. Varios hombres fueron los que pidieron la mano de la joven italiana, entre ellos el rey escocés Jacobo V, y enseguida empezaron las negociaciones con el monarca, fijando prácticamente la fecha de la boda, pero de pronto apareció un nuevo candidato, el duque Enrique de Orleans. Clemente VII se entusiasmó con el posible enlace de su sobrina con el príncipe francés y de inmediato zanjó las negociaciones con el rey escocés y comprometió a su sobrina con el duque de Orleans. Unos días antes de la boda, los jóvenes fueron presentados y Catalina quedó enseguida prendada de su prometido. En cambio, Enrique no encontró para nada atractiva a su futura esposa.
El 28 de octubre de 1533 se celebró en Marsella la boda entre Catalina y Enrique. Ambos jóvenes tenían 14 años en el momento de la unión. Se realizaron grandes festejos y justas para celebrar el matrimonio de los jóvenes, y tras finalizar estas, la pareja fue conducida al dormitorio para tener su noche de bodas. Según dicen, el rey francés Francisco I estuvo en aquella misma habitación para asegurarse que ambos jóvenes yacían juntos. Durante el primer año de casados, Catalina apenas vio a su marido, pero sí estuvo muy bien acompañada por sus damas de compañía, que admiraban la inteligencia de aquella jovencita italiana. El 25 de septiembre de 1534 falleció el Papa Clemente VII y el nuevo Papa, Paulo III, se negó a pagar parte de la dote que faltaba por entregar. El rey Francisco I de Francia se arrepintió de haber casado a su hijo con Catalina, ya que prácticamente el enlace se había realizado por la inmensa fortuna que tenía la familia Medici. El matrimonio de Catalina y Enrique iba de mal en peor. El príncipe evitaba estar junto a su esposa y si llegaba a intimar con ella era por obligación, ya que no le parecía para nada atractiva. Durante sus 10 primeros años de casados no engendraron ni un solo hijo y todas las culpas caían sobre Catalina. Todos pensaban que era una joven pobre e infértil. Enrique, por su parte, había tenido una hija ilegítima con una de sus amantes. Catalina sintió muchísima presión por parte de los reyes y por parte de la corte francesa, ya que realmente todos creían que la culpa era de ella. En el año 1536 falleció el delfín de Francia, Francisco de Valois, y entonces Enrique se convirtió en el heredero de la corona. Esto provocó que aumentara la presión sobre Catalina, ya que ella sería algún día la reina de Francia y tendría que dar un heredero a la corona. Muchas personas aconsejaron al nuevo delfín que repudiase a su esposa y Catalina sintió como el divorcio estaba muy cerca. Así que intentó quedarse embarazada con toda clase de dudosos métodos que supuestamente aumentaban la fertilidad en la mujer, como por ejemplo introducir en sus partes íntimas heces de vaca o cuernos de ciervo o beber mucho orín de mula. Enrique había tomado como amante a una mujer mucho más mayor que él, Diana de Poitiers, una dama que se convirtió en su gran amor. Esta convenció más de una ocasión a Enrique para que compartiera el lecho con Catalina y que siguieran buscando el ansiado heredero. Catalina estaba tan desesperada por dar un hijo a su marido que hacía cualquier cosa que le aconsejaban y finalmente quedó embarazada. El 19 de enero de 1544 nació el primer hijo de la pareja, Francisco, el futuro Francisco II de Francia. Tras el nacimiento de este niño, el matrimonio recibió la visita de un médico llamado Jean-François Fernel, y este determinó que la pareja tenía cierta anomalía en sus genitales, pero enseguida se les buscó una solución y Catalina quedó de nuevo embarazada, naciendo el 2 de abril de 1546 una niña llamada Isabel de Valois. Esta llegaría a ser reina consorte de España al casarse con el rey Felipe II. Catalina empezó a tener una gran facilidad para quedarse embarazada y enseguida fueron llegando más hijos. En el año 1547 nació Claudio de Francia y en aquel mismo año el rey Francisco I falleció y Enrique fue coronado, pasando a ser conocido como Enrique II de Francia. En el año 1549 nació el duque Luis III de Orleans, pero este murió durante la infancia. En el año 1550 nació Carlos, futuro rey de Francia, conocido como Carlos IX. En el año 1551 nació Enrique, que también fue rey de Francia como Enrique III. En el año 1553 nació Margarita de Valois, más conocida como la reina Margot. En el año 1555 nació Francisco d'Anjou y en 1556 nacieron dos gemelas, Juana, que murió durante el parto, y Victoria, que murió a los pocos días de nacer.
Catalina estuvo a punto de fallecer durante su último parto, ya que al ser un embarazo gemelar tuvo muchas complicaciones a la hora de traer ambas niñas al mundo. Fue un parto muy difícil y la reina quedó tan dañada que no pudo engendrar más hijos. Según cuentan, Catalina realmente creía que se había quedado embarazada gracias a distintos ritos mágicos que realizaba para poder concebir. Finalmente la pareja llegó a tener 10 hijos. Enrique II no permitió a su esposa intervenir en la política del país, pero Catalina se actuó como regente durante las ausencias de su marido. Durante su reinado, acogieron a la pequeña reina escocesa María Estuardo y unos años más tarde, ésta se casó con el delfín Francisco en la primavera de 1558. En el año 1559 se firmó la paz con el rey español Felipe II, acabando así con las guerras italianas. También se pactó que la hija de Catalina, Isabel de Valois, se casaría con el monarca español. La relación de Catalina y Enrique era prácticamente nula, ya que éste prefería estar todos los días con su amante, Diana de Poitiers, ignorando completamente a su esposa. En el verano de 1559 se llevó a cabo la boda por poderes de la princesa Isabel con el monarca español, y toda Francia se dispuso a celebrar el futuro enlace. Estas fiestas duraron 5 días. El rey Enrique II quiso participar en las justas, pero recibió un mal golpe y se le clavaron grandes astillas de madera en el ojo y en la cabeza. Catalina alejó a Diana de Poitiers y la reina se mantuvo al lado del lecho de su marido, pero tras una leve mejoría, el rey falleció el 10 de julio de 1559. Catalina empezaría a vestir de luto de por vida. Aunque no hubiese tenido un buen matrimonio con su marido, ella siempre había estado muy enamorada de él. Tras el fallecimiento del rey, Catalina mandó a expulsar a Diana de Poitiers de la corte francesa y la exigió que le devolviera las propiedades y todas las joyas que el monarca le había regalado. Tras la muerte de Enrique, su hijo Francisco fue coronado como Francisco II de Francia, pero quien realmente tomaba la corona era el cardenal Carlos de Lorena y el duque Francisco de Guisa. Ambos eran hermanos. Durante este tiempo, los protestantes volvieron a ser perseguidos y Catalina manifestó que estaba en contra de estas persecuciones, aunque era sabido por todos que ella no simpatizaba con los hugonotes. La incansable persecución de los protestantes provocó que el rey de Navarra, Antonio de Borbón, y su hermano, el príncipe Luis de Condé, iniciaran una serie de guerras religiosas contra Francia. En el año 1560, Michel l'Hospital fue nombrado canciller de Francia y se unió a Catalina para intentar acabar con los hermanos de Guisa y con la influencia que estos ejercían sobre Francisco II. Mientras tanto, la reina viuda veía cómo los hermanos Borbón de Navarra arrasaban el sur de Francia, así que Catalina decidió realizar una asamblea e invitó a esta al príncipe Luis de Condé, pero cuando éste apareció por allí, fue detenido y encarcelado por orden de la reina. En aquel mismo año, Francisco II enfermó y falleció. Entonces Catalina llegó a un acuerdo con el rey de Navarra, Antonio de Borbón. Él renunciaría a su derecho como regente del futuro Carlos IX de Francia y Catalina daría la orden de poner en libertad al príncipe Luis de Condé. Tras aceptar este acuerdo, Catalina se convirtió en la regente de Francia. Catalina vio como otro hijo suyo, Carlos, era coronado como rey de Francia, pasando a ser conocido como Carlos IX. El nuevo monarca tan solo tenía 9 años y dicen que lloró el día de su coronación. Catalina mantenía cerca a su hijo e intentó protegerlo de todo, incluso dormían en la misma habitación. Pero Catalina se dio cuenta de que Francia estaba pasando por un mal momento, ya que los continuos enfrentamientos religiosos estaban llevando al país al borde de una guerra civil. Además, Francia pasaba por una gran crisis económica y el pueblo se estaba muriendo de hambre.
Catalina intentó solucionar esto reuniendo a los líderes religiosos para firmar un acuerdo de paz, pero esta idea resultó todo un fracaso. En el año 1562, Catalina intentó limar asperezas entre los católicos y protestantes, pero esto se le escapó de las manos cuando el duque Francisco de Guisa mandó asesinar un gran número de hugonotes cuando estos realizaban una misa. Este hecho se llamó la masacre de Hussy. Esta matanza fue el detonante para que Francia se partiera en dos y que el rey navarro Antonio de Borbón y su hermano, el príncipe Luis de Condé, empezaran a tomar distintas ciudades francesas con la ayuda de Inglaterra. Entonces Catalina se apoyó en los católicos para hacer frente a los ataques protestantes. Durante estos conflictos, el rey navarro Antonio de Borbón resultó herido en el campo de batalla y se encontraba agonizante. Entonces Catalina insistió en visitarlo en su lecho de muerte. Después visitó también el campo de batalla, aunque le advirtieron que no lo hiciera. El 24 de febrero de 1563, el duque de Guisa fue asesinado por un protestante que buscaba venganza por la masacre de los hugonotes, y Catalina se alegró por la muerte del duque. Incluso llegó a decir que éste tenía que haber muerto antes para evitar todos los conflictos que se estaban sucediendo en Francia. El 19 de marzo de 1563 se puso fin a las guerras religiosas y Catalina consiguió reunir tanto al pueblo católico como al protestante para que lucharan conjuntamente y así retomar distintas ciudades francesas que habían sido tomadas por los soldados ingleses. En aquel mismo verano, Carlos IX fue declarado mayor de edad, pero Catalina siguió a su lado, ya que éste no estaba capacitado para gobernar y no mostraba ningún tipo de interés por la política ni por los problemas de Estado. Durante un año y medio, madre e hijo recorrieron toda Francia para ganarse de nuevo el cariño y el apoyo del pueblo francés. Catalina quería solucionar los problemas con los hugonotes, así que tuvo la idea de reubicar a los protestantes en Moldavia, que se encontraba bajo el control otomano, pero los turcos no quisieron saber nada del tema, negándose completamente al plan de la reina. El 27 de septiembre de 1567, un grupo de protestantes intentaron secuestrar al joven rey y esto provocó una nueva guerra civil en Francia, firmándose unos meses más tarde la paz, pero aún así prosiguieron los enfrentamientos religiosos y los derramamientos de sangre por todo el país. Catalina empezó a idear diferentes casamientos para sus hijos, ya que necesitaba fuertes alianzas contra los hugonotes. Finalmente consiguió que su hijo Carlos IX se casara con la archiduquesa Isabel de Austria, teniendo así un acercamiento con la poderosa familia Habsburgo. En el año 1568 falleció su hija Isabel de Valois, que se había convertido en reina de España al casarse con Felipe II. Catalina intentó un nuevo acercamiento con España, ofreciendo al rey español la mano de su otra hija, Margarita de Valois, pero Felipe la rechazó. Catalina estaba desesperada por casar a su hija Margarita, así que la prometió con el rey de Navarra, Enrique III, pero a los oídos de la reina viuda llegó el rumor de que la joven princesa mantenía una relación amorosa con Enrique, hijo del duque de Guisa. Catalina montó en cólera y junto a su hijo Carlos acudieron a la habitación de la princesa y la sacaron de la cama para propinarle una fuerte paliza, haciendo jirones su camisón y arrancándola numerosos mechones de cabello. Catalina ansiaba la unión de su hija Margarita con la casa Borbón, pero Juana de Albret se negó al enlace de su hijo Enrique con la princesa francesa. Catalina convenció a la reina navarra para que acudiera a Francia y así discutir la posible unión. Finalmente, Juana viajó a tierras francesas y se reunió con Catalina, aceptando el compromiso siempre y cuando Enrique pudiera mantener su fe protestante. Catalina aceptó y convenció a Juana para visitar distintos comercios de París para comprar ropa para la futura boda. Aquel mismo día, Juana enfermó gravemente y falleció.
Algunos acusaron a Catalina de envenenar las telas que Juan había tocado. El 18 de agosto de 1572 se celebró la boda entre Margarita y Enrique en la Catedral de Notre Dame. 3 días después, el líder de los hugonotes, Gaspar de Coligny, fue disparado, acabando herido solamente en la mano y en el brazo. Catalina acudió a visitarlo mientras éste se recuperaba, pero enseguida señalaron a la reina como la culpable de este intento de asesinato. Dos días después de este incidente, se llevó a cabo la matanza de San Bartolomé, aunque muchos culparon siempre a Catalina de esta matanza, aunque realmente el culpable fue su hijo Carlos IX, que ordenó que mataran a todos los líderes protestantes, ya que se avecinaba una serie de conflictos con los hugonotes tras este intento de asesinato. Durante una semana, las calles de París se llenaron de sangre y de horror. Murieron muchos hugonotes que solamente habían asistido al enlace real. La matanza se extendió posteriormente a distintos puntos de Francia, y Enrique III de Navarra se convirtió en católico para evitar ser asesinado. En el año 1574 falleció el rey Carlos IX a la edad de 23 años, y 3 meses después fue coronado otro de los hijos de Catalina, esta vez Enrique, su hijo preferido, que acabó siendo conocido como Enrique III de Francia. Pero 2 días después de su coronación, el rey se casó con Luisa de Lorena-Boudemont. Este enlace fue una fatal noticia para Catalina, ya que ella deseaba que su hijo se casase con una princesa extranjera y así conseguir una nueva alianza. Enrique no mostró mucho interés por la gobernación, apoyándose para todo en su madre y en sus consejeros. Con el paso de los años, no llegaban los herederos por parte del rey, y el otro hijo de Catalina, Francisco, parecía que iba a heredar algún día el trono, así que empezó a ser preparado para convertirse en el futuro monarca de Francia. Pero en el año 1576, Francisco salió con los príncipes protestantes e hizo peligrar la corona de Enrique III. Catalina tuvo miedo de que su hijo preferido perdiera el trono, así que aceptó muchas de las demandas que presentaron los hugonotes. En el año 1582, Margarita de Valois volvió a la corte francesa sin su marido, ya que ésta fue acusada de tener amantes. Catalina mandó un emisario a Navarra para convencer a Enrique para que se reconciliara con su esposa. En el año 1584, Francisco murió de tuberculosis. Entonces, Catalina vio muy próximo el fin de la dinastía Valois. En el año 1585, su hija Margarita partió hacia Navarra, pero no al lado de su esposo, sino que se instaló con su amante en la localidad de Allan, y desde allí pidió grandes sumas de dinero a Catalina, pero ésta le mandó solo lo necesario para que pudiera comer a diario. Finalmente, Margarita acabó recluida, y Catalina ordenó que el amante de ésta fuera ejecutado. Madre e hija jamás se volvieron a ver, ya que Catalina sentía mucha vergüenza por la forma de actuar de su hija. Catalina intentó controlar a su hijo Enrique III, como había hecho con sus otros hijos, pero le fue imposible. Este empezó a actuar por libre y decidió viajar al sur de Francia, donde residían un gran número de hugonotes, para así ganarse al pueblo. Catalina no lo dudó y viajó junto a su hijo, ganándose una vez más el respeto y el cariño de los franceses, pero la tranquilidad duró bien poco. Los protestantes habían empezado a crear distintas ligas por toda Francia para proteger su religión, creándose también la Liga Santa, encabezada por Enrique, duque de Guisa. Estos no querían que el próximo rey de Francia fuera Enrique III de Navarra. En el año 1587 hubo distintas revueltas católicas, ya que estos estaban furiosos por la ejecución de la reina escocesa María Estuardo. Enrique III no podía mantener el control sobre los católicos y los protestantes, y tuvo que contratar tropas suizas para que le ayudaran a defender la ciudad de París ante el descontrolado pueblo francés. Y Catalina enfermó debido a los disgustos y a una infección pulmonar, que la obligó a guardar cama durante un tiempo.
El 23 de diciembre de 1588, Enrique III hace llamar al duque Enrique de Guisa para poder hablar con él sobre las peticiones de los hugonotes, pero el duque muere acuchillado por los guardias del monarca. Después, Enrique III pidió ayuda al reino de Navarra para que su ejército le ayudara con las sublevaciones en París. El 5 de enero de 1589, Catalina falleció a los 69 años de una pleuresia. Sus restos descansan en la Basílica de Saint-Denis, aunque su tumba fue profanada en el año 1789 durante la Revolución Francesa. 8 meses después de su muerte, su hijo fue asesinado por un fraile y finalizó así el reinado de la dinastía Valois en Francia, empezando a reinar la Casa Borbón con Enrique IV. Catalina de Medici también tiene una leyenda negra. De ella se decía que acudía a diferentes misas negras y que invocaba a los espíritus. También le gustaba mucho el mundo de la adivinación. Catalina era muy católica, pero también sentía cierto interés por el ocultismo e incluso llegó a celebrar distintos ritos paganos y realizaba hechizos de magia negra o sesiones de espiritismo. También se llegó a decir que Catalina tenía un pequeño espejo y que con este podía ver el futuro gracias a la magia negra. Dicen que era muy habitual ver a Catalina en compañía de sacerdotisas o de astrólogos. El más conocido de estos fue Nostradamus. Según dicen, este advirtió a Catalina y a su marido de una profecía que decía que el rey iba a fallecer. Nostradamus también profetizó la muerte de los hijos de Catalina y la extinción de la casa de Valois. Todas estas predicciones atormentaron por muchos años a Catalina, llegando a obsesionarse con la descendencia de sus hijos. Catalina fue una mujer ligada al misterio y al ocultismo, que pasó a la historia por su leyenda negra. Fue una mujer valiente y con las ideas muy claras. También fue una excelente madre, ya que cuidó y ayudó a sus hijos hasta el final. Catalina también fue una buena esposa, pese a que su marido no la quería, pero ella se mantuvo en su lugar, aguantando sus escarceos amorosos. Catalina se ganó una mala fama, ya que todo el mundo la acusaba de conspirar, hechizar y asesinar a sus enemigos con la ayuda de distintos venenos, ganándose así el apodo de la Reina Negra. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina de Medici. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, me gustaría agradeceros todas las visitas que recibe el canal y hoy os quiero dejar una preguntita. ¿Creéis que la leyenda negra de Catalina es cierta o fue solamente una invención de sus enemigos? Estaré atenta a todos vuestros comentarios y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!